¿Qué significa el fin del mundo? ¿Cuáles son los últimos días profetizados en la Biblia? ¿Cuál es el profético tiempo del fin? ¿Fueron puestas en la Biblia estas expresiones con el objeto de asustar a la gente? ¿Tienen algo que ver con los cambios sociales que actualmente ocurren en el mundo? En el programa Francisco y Ernesto se discutirán ahora estos puntos y algunos otros relacionados con ellos. Y los haremos con el acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad para todos. Estas transcripciones son presentadas por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Creo que la primera pregunta que haré es la relacionada con el tiempo del fin. Francisco, ¿acaso el tiempo del fin predicho en la Biblia no significa el fin del tiempo? No, Ernesto. El profético tiempo del fin es solamente un período de transición, cuando el reino de pecado y muerte de Satanás da paso al reino de Cristo. La expresión en ningún sentido se refiere al fin del tiempo. Solamente cuando se quita esta profecía del lugar que le pertenece es cuando es posible aplicarla a algo que el profeta ni siquiera tuvo en cuenta, como es el fin del tiempo. Ernesto, en realidad nos encontramos ahora en el predicho tiempo del fin, y sin embargo, el tiempo sigue su marcha. Estoy pronto a admitir que el tiempo presente es en realidad un período muy prominente de la historia humana, pero con todo, ¿qué puede inducirnos a creer que es el tiempo del fin predicho por el profeta? El profeta Daniel describe el tiempo del fin como un período en el que muchos correrían de aquí para allá y en el que la ciencia sería aumentada. Como usted sabe, Ernesto, durante el transcurso de esta generación es cuando la gente en realidad ha empezado a correr de aquí para allá. Hoy nuestro mundo es uno de viajeros, porque la ciencia ha aumentado rápidamente a un grado sin precedente y esto ha hecho posible la invención de nuevos métodos para viajar, según lo predijo el profeta. En el siglo XVIII, el famoso Isaac Newton estudió esta profecía y llegó a la conclusión de que vendría el tiempo en que la gente viajaría a la velocidad de 50 millas por hora. Bien sabemos que la expectativa de Newton ha sido en gran manera excedida. Cuando pensamos en ello, Francisco, esto es asombroso. Y no olvide, Ernesto, que este predicho aumento de ciencia y el correr de aquí para allá han tenido mucho que ver con las tribulaciones mundiales del día. Por ejemplo, con revoluciones y guerras. El profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, describe ese día como un tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación, e indica que marca el tiempo para el establecimiento del reino de Cristo. En realidad, este tiempo del fin es un período extraordinario en la historia del mundo. Pero Francisco, ¿qué me dice con respecto al fin del mundo? ¿Qué significa esa expresión según se usa en la Biblia? La palabra mundo se emplea en la Biblia en el sentido en que generalmente se usa, es decir, no refiriéndose al planeta, sino a grupos de gente o arreglos sociales. Por lo general, esa palabra es traducida de la palabra griega cosmos, que significa orden o arreglo de cosas. A veces se traduce de otra palabra griega, aion, la que significa una edad o período de tiempo. En la Biblia se mencionan varios mundos o edades. Por ejemplo, se nos habla del mundo que finalizó al tiempo del diluvio. Pero la tierra no finalizó en ese entonces, ¿verdad? No, Ernesto, y conforme a las Escrituras, nunca tendrá fin. En Eclesiastés 1:4, el profeta nos dice que la tierra permanece para siempre. El orden social que existió antes del diluvio finalizó en ese entonces, y enseguida comenzó un nuevo orden social. Ese mundo está para terminar. A causa de esto es que hoy se habla tanto con respecto a la necesidad de un mundo nuevo. Francisco, ¿cree usted que el hombre es competente para establecer un nuevo orden social de paz y de felicidad duraderas? La Biblia revela que el nuevo mundo será establecido por Cristo y no por los hombres.
Ciertamente que esto presenta una más grata perspectiva en lo relacionado con el fin del mundo. Pero, Francisco, dígame, ¿qué da a entender la Biblia cuando se refiere a los últimos días? La expresión los últimos días es descriptiva de los días finales del reino del pecado y de la muerte y del comienzo del período en que un nuevo y mejor orden social será establecido bajo la directa administración de Cristo. ¿Estás seguro de esto, Francisco? Segurísimo. El profeta Miqueas, al tratar por adelantado de los sucesos por ocurrir en los últimos días, nos dice que en ese entonces Dios enseñará a la gente sus caminos y ésta andará en sus senderos. En esta profecía de los últimos días también se nos asegura que en el nuevo mundo no alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Además, el profeta declara que en los últimos días cada cual morará bajo su parra y bajo su higuera, y que nadie los molestará ni espantará. Lo que el profeta da a entender es que los últimos días serán testigos de un cambio del dominio de la tierra, hoy en manos de Satanás, pero en ese entonces en manos de Cristo, y que por medio del establecimiento del reino de Cristo, paz y seguridad universales y eternas serán la porción de todos los que quieran obedecer las justas leyes del reino. Creo conveniente, Ernesto, que usted lea parte de la descripción que el profeta Miqueas hace de los últimos días. La encontrará en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 4. Al leerla se dará cuenta que el profeta usa el término montes, dando a entender los reinos de este mundo, y que describe el reino de Cristo como el monte de la casa de Jehová. Aquí está. Dice: mas sucederá que en los postreros días el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los demás montes, y será ensalzado sobre los collados, y fluirán a él los pueblos. Pues caminarán muchas naciones diciendo: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en cuanto a sus caminos, y nosotros andaremos en sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos, y reprenderá fuertes naciones, hasta en tierras lejanas. Y ellas forjarán sus espadas en rejas de arado, y lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Indudablemente que esa es una admirable descripción de los últimos días, y en ella no se indica que la expresión últimos días da a entender el final de todo. Muy cierto. En realidad, conforme al profeta, los últimos días son el tiempo en que empezarán a suceder cosas muy provechosas para la raza humana, y a medida que el tiempo avance, irán mejorando. Pero, Francisco, quiero hacer otra pregunta. En esta profecía de los últimos días se habla del monte de la casa de Jehová. ¿Qué significa esa expresión? La Biblia usa el término monte para simbolizar un reino o gobierno. El monte de la casa de Jehová, por lo tanto, significa el reino o gobierno de la casa reinante de Jehová, la cual consiste de su amado Hijo Jesús, el Rey, y de los fieles seguidores de Jesús que han sido llamados del mundo durante la presente edad y han sido hallados dignos de vivir y de reinar con él. Teniendo a Jesús por jefe o cabeza, esa será una admirable casa reinante. Me alegro de que Dios es quien ha prometido ese reino. También me alegro de que las expresiones el tiempo del fin, los últimos días y el fin del mundo solamente describen el presente período de transición introductorio del nuevo mundo que será controlado enteramente por el reino de Dios. Ernesto, creo que todos podemos sentirnos agradecidos por ello. A causa de la amenaza de posible destrucción por medio de bombas atómicas e hidrógenas, hoy reina el temor en el mundo. Pero la Biblia nos asegura que Dios no creó la tierra en vano, sino que para ser habitada la formó. Jesús dijo en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esa promesa es muy importante, Francisco. Ciertamente que la tierra no sería una herencia muy valiosa si fuera destruida. Además, si la tierra es destruida, ¿cómo pudiera ser contestada la oración: venga tu reino, sea hecha tu voluntad,
como en el cielo también en la tierra. Empero, aun cuando estoy de acuerdo en que el profético fin del mundo simplemente significa el final de un orden social, ¿acaso no dice la Biblia que el mundo arderá abrasado en llamas? ¿Cómo puede entenderse esta profecía? Como he dicho repetidamente, en la Biblia se usa lenguaje pictórico, y en ella el fuego frecuentemente es símbolo de destrucción, es decir, significa los varios disturbios y conmociones que finalmente traerán la desintegración o final de un orden social. La expresión el mundo en fuego se emplea con frecuencia por escritores y filósofos, y sin dificultad entendemos lo que quieren decir. Ernesto, ¿quiere usted informar a nuestros radioescuchas la manera en que pueden obtener gratis un ejemplar del folleto Dios y la razón? Los puntos anteriores se discuten ampliamente en él. Con mucho gusto, Francisco. Queridos radioescuchas, el folleto Dios y la razón es algo por lo cual ustedes han esperado por largo tiempo. Es una presentación moderna, breve y fácil de leer del propósito divino en crear al hombre y de la manera en que a través de las edades ha estado llevándose a cabo. El folleto Dios y la razón discute temas tales como el fin del mundo, los últimos días, el tiempo del fin. Llama la atención a las varias profecías de la Biblia que están cumpliéndose en este día. El folleto Dios y la razón trata de estos y de muchos otros puntos de importancia relativos a verdades bíblicas y lo hace de una manera que estimula el pensar y además con el espíritu de tolerancia y de buena voluntad hacia todos. Pidan hoy mismo un ejemplar. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.